días, buenas tardes. Hoy os traigo a Gema Olivares, experta en comunicación con animales y además formadora en comunicación con animales. Ahora nos contarás, ¿verdad?, todos los detalles de este tema tan interesante. Y, y para empezar así, ¿cómo empezaste en la comunicación animal? Porque claro, a mucha gente le chocará y dirá, ¿esto cómo es? ¿Ha aprendido a ladrar o cómo es esto? Me gusta esa idea. Bueno, muchísimas gracias por invitarme y bueno, yo estoy encantadísima de estar aquí. Y a ver, ¿cómo empezó todo esto de la comunicación animal? Bueno, pues eh, hace 11 años tenía una vida estándar, con un salario estándar, en un trabajo estándar y bueno, lo que sucede en la vida, ¿no? Que esas cosas tan maravillosas que te pegan una leche brutal en toda la cara y es ahí cuando te das cuenta que ese no es tu camino. Y puede haber señales del universo por aquí y por allá, pero tú no las ves, sigues para adelante hasta que la enfermedad llama a tu puerta para decirte, bueno, como no lo has entendido ni por activa ni por pasiva, te lo vamos a decir un poquito más claro. Y yo estaba en esta empresa, es una empresa americana, y tenía un puesto, era directora de finanzas para Europa. O sea, que nada que ver con todo este mundo nuevo que tengo aquí al día de hoy. Y bueno, lo que sucedió fue que al final pues mi cuerpo pues empezó a estar completamente desconectado de mi cabeza y de mi corazón y al final lo que sucedió fue que, bueno, durante unos años estuve muy enferma, tuve cardiopatías, tuve colopatías y recuerdo, estaba en el hospital y me acuerdo un día que dije, si mañana me despierto, cambio mi vida, porque esto ya sí que no. Y me desperté y tuve que cambiar mi vida. Es que no hubo más. Me lo prometí y lo bonito de todo esto es que yo en aquella época acababa de adoptar a Charlie y a Maya, que son mis dos peques. Y, y yo recuerdo que estuve un año y medio de baja, un año y medio enferma, pero muy enferma. Y claro, necesitaban pasear, necesitaban comer, necesitaban vivir y para hacer eso yo tenía que estar detrás para ayudarles. Y, y entonces, por eso siempre digo que fueron ellos los que me salvaron, porque yo gracias a ellos me vestía cada mañana para pasearles y estaba ahí por ellos. Y fue en ese momento en el que tu cuerpo y tu alma están en total, eh, vamos a decir, descompresión, cada uno por su lado. Al final lo que sucedió que en ese momento en que mi cerebro ya no estaba ahí, pues empezó a tocar otros planos, vamos a decirlo así. Y, y fue ahí cuando empezó a abrirse algo muy diferente porque siempre he tenido animales, como muchísima gente le apasionan los animales, pero yo hasta ese momento, soy muy sincera contigo, hasta ese momento no descubrí el alma del animal. Y fue ahí cuando estaba en estado catatónico, ahí como un champiñón en el sofá sin poder moverme, que claro, como el cuerpo no me funcionaba, tuve que comunicarme de otras maneras. Y fue así como empezó todo. Y entonces fue a partir de ahí que empecé a formarme en comunicación animal con diferentes personas y al final lo que hice fue coger cada práctica, cada método, cada teoría, desarrollarla y hasta que al final, bueno, pues creé mi propio método y bueno, y al final creé los protocolos que tenemos en la escuela Octum y bueno, y de eso hace ya 11 años y aquí estamos. Así que gracias a una enfermedad, hoy estoy aquí. Bueno, está muy bien sacarle lo positivo a algo que a priori es negativo, ¿no? Siempre sí. ¿Y para qué sirve? ¿No? Porque habrá gente que diga, bueno, ¿y para qué te quieres comunicar con los animales? ¿No? ¿Cómo les puede ayudar a ellos y a las personas que conviven con ellos también? Totalmente. Porque mira, lo primero de todo es la comunicación animal sencillamente es para comprender de otra manera a tu animal, porque todos que tenemos animales los conocemos, sabemos cómo son, quiénes son, sus personalidades, pero llegar al alma del animal y comprender sus necesidades, eso se puede saber de una manera muy diferente con la comunicación animal. Entonces, la base es comprender a tu animal de una manera diferente, de una manera un poco más de alma a alma. De hecho, la comunicación animal
la definición, si lo podemos definir de alguna manera, es una comunicación de consciencia a consciencia. Es decir, yo voy a desplazar mi consciencia hacia la consciencia del animal, que no estoy hablando del ego, estoy hablando de la consciencia del animal, y a partir de ahí voy a hacer como un efecto espejo, voy a sentir lo que él siente físicamente, emocionalmente, voy a ver lo que él ve, voy a escuchar lo que él escucha, voy a oler lo que él huele. Entonces van a ser como una especie de piezas de puzzle que voy a coger una por aquí, otra por aquí, otra por aquí, y al final voy a crear el puzzle de su, no voy a decir de su vida, pero de ese capítulo al que yo tengo consciencia en este momento o acceso en ese momento. Porque la conciencia animal siempre está ahí. No, por eso muchas personas que dicen cuando tú, si tu animal, si comunico con tu animal, pero tu animal no quiere comunicar conmigo, eso sinceramente me dan ganas de decir, sal corriendo, porque ahí entramos un poco en la manipulación, porque todo el mundo, toda conciencia está ahí para comunicar. Entonces no es un acceso privado o privilegiado, es la conciencia. Entonces a partir de ahí tú accedes o no accedes. Y si hay un problema a la hora de conectar con el animal, no es el animal que esté bloqueando, porque no hablamos del ego, hablamos de la conciencia. Eres tú que a lo mejor, por lo que sea, porque tienes un mal día, porque estás muy estresada, porque estás muy eufórica, en estos momentos no consigues calmar el cerebro, dejarlo un poco vacío para poder acceder a esa conciencia. Entonces, para retomar tu pregunta, la primera razón por la que yo siempre aconsejo comunicar con sus animales, sencillamente para comprenderle mejor, comprender sus necesidades y bueno, intentar alinear las necesidades del animal a las necesidades de la persona para que podamos encontrar un equilibrio en casa. Pero luego, esta es la parte más bonita para mí de la comunicación animal y es que si, por ejemplo, hay un cambio de comportamiento, hay un miedo, hay un estrés o es un animal que lo acabamos de adoptar de un refugio o ha habido un trauma o ha habido cualquier cosa de esa parte física, o sea, perdón, de esa parte emocional, podemos hacer un protocolo según cada afección emocional. Si, por ejemplo, para un caballo hay un cambio de prado y el caballo siempre tiene en mente que el van, el camión, es sinónimo de o matadero o me cambian de responsable porque están siempre pensando en la compraventa con ese estrés de soy un objeto. Entonces, en el momento en el que tú enseñas al caballo en la comunicación que en el momento en el que él va a subir a ese camión va a ir a un prado con otros animales que lo van a querer un montón, que va a estar súper bien, pero entonces ya cambia y ya va a poder acceder al camión sin problema y sin miedo. Porque claro, ¿cuántas veces hemos escuchado, yo en todo caso, cuántas veces he escuchado a este caballo es un tozudo, no quiere subir nunca al camión, No, el caballo no es un tozudo, lo que pasa es que el caballo no sabe dónde se va a ir. Entonces, si como a un niño pequeño le explicamos lo que va a suceder y cómo va a suceder, pues el animal suelta al final. Pero claro, eso es una comunicación en la que no se utilizan palabras. Y esa es otra, entre comillas, otra polémica porque, a ver, yo nunca diré, y eso tú lo sabes perfectamente, yo nunca diré que tengo la verdad absoluta, nunca diré que el método que yo utilizo es el método, porque el método no existe. Porque yo considero que la comunicación animal, si se hace con corazón, con ética, con respeto hacia el animal, pero también hacia el humano, donde no hay manipulación, donde no hay engaño, esa comunicación va a funcionar, porque no es una comunicación de alma a alma o de conciencia a conciencia, entonces va a funcionar. Ahora bien, cuando comunicamos con palabras, ahí tenemos el peligro, es decir, si le hacemos una pregunta al animal, vamos a tener el peligro que la respuesta que nosotros tengamos venga de nuestro cerebro y no del animal. Entonces, yo por eso yo respeto muchísimo a todas las personas que hacen comunicación animal con preguntas, pero personalmente no estoy de acuerdo. Porque primero el animal no habla, estamos todos de acuerdo que el animal no habla, y segundo, entonces sería un poco ilusorio pensar que el animal me va a responder si yo le pregunto ¿por qué haces pipí en el sofá? Si yo pienso que el animal me va a responder pues hago pipí porque cuando se va mi responsable me deja, sería un poco infantil pensar que me va a responder de esa manera. Y segundo, porque el cerebro detesta el vacío. Y si yo hago una pregunta,
el cerebro va a necesitar encontrar una respuesta súper rápido. Entonces, por eso la comunicación que hacemos es una comunicación sin preguntas, es una meditación muy profunda y a partir de ahí pues vamos a proyectar esa conciencia, que no es una salida de cuerpo, no es un viaje astral, es solo proyectar la conciencia hacia la conciencia del animal y a partir de ahí pues como un efecto espejo, ver lo que pasa, lo que siento, lo que veo, lo que oigo. Y esa es otra de las razones por las que aconsejo a la persona hacer una comunicación a nivel emocional, es decir, comprender cuál es el factor, el problema que ha causado ese estrés, ese miedo o ese problema en el animal y luego, una vez que sabemos de dónde viene ese problema, hacer el protocolo que le corresponde. Porque en estos últimos 11 años en la escuela hemos desarrollado protocolos que son de orden emocional y luego protocolos que son de orden físico. Entonces, según iba viendo o trabajando animales con un problema o con otro, pues iba creando protocolos, los iba implantando, los iba viendo y validando con las personas y si yo veía que al final ese protocolo funcionaba, tanto de orden físico como de orden emocional, pues ese es el protocolo que enseñamos en la escuela. Bueno, yo estoy aquí hablando horas. Así. Es un mundo fascinante, claro que sí. Entonces, podría decirse que es algo así como el estado expandido de conciencia para poder comunicar con los animales sería entrar en este estado expandido de conciencia, podría ser parecido al estado que es necesario para entrar en regresión. Muy parecido, porque es un estado entre alfa y zeta. Entonces es en ese estado en el que estás en estado expandido de conciencia, que es muy similar al de la regresión, sí. Por eso siempre diré que la comunicación animal no es un don, que somos personas muy normales, todos, pero sí que es verdad que es una meditación muy precisa y muy concreta que cuando llegas a ese estado alfa puedes acceder a la conciencia del otro. Y cuando accedes a la conciencia del otro, es a partir de ahí que yo al menos lo explico a través de la física cuántica, como vimos en el primer nivel. Estaba la teoría de la superposición cuántica y la teoría de la intricación cuántica. Y con esas dos teorías podemos explicar la comunicación animal. Y te está hablando una persona que ha trabajado en finanzas durante muchos años, o sea que un poco cuadriculada soy también, pero llega ese momento en el que haces la sincronicidad entre el hemisferio izquierdo y el derecho. Entonces está la parte lógica y la parte simbólica en el momento en el que se fusionan y hay un equilibrio, pues es ahí donde todo aparece. Pero tenemos que estar bien equilibrados. Claro, eso es lo que me viene a mí un poco a la cabeza, ¿no? Y te lo he preguntado alguna vez en la formación, estoy haciendo la formación contigo, ¿verdad? Y aunque yo he tenido experiencias con mis animales antes de empezar la formación, que por eso nos encontramos, ¿verdad? Y por eso de ahí nos conocimos a raíz de un gato que se me perdió. Y me pareció curioso porque lo que me dijiste de hacer la comunicación con él, en el fondo yo lo sentía y lo sabía, ¿no? Las cosas que me decías de él era como, si esto yo ya lo sabía, como que lo sentía, ¿no? Entonces, la siguiente pregunta es esa. ¿Cualquier persona puede desarrollar esta capacidad, vamos a decir? Totalmente, totalmente. Solo se necesita mucha paciencia y mucho discernimiento. Y paciencia siempre lo equiparo a aprender a tocar el piano. Siempre. Podemos en un fin de semana, por las formaciones, los niveles duran un fin de semana, cada nivel. Y en un nivel podemos aprender las notas musicales. Podemos aprender el do, re, mi, fa, sol, la, si. Y podemos a lo mejor el domingo tocar la cucaracha. Pero para tocar Chopin o Mozart o Beethoven necesitamos años de práctica y todos los días y todos los días. Esto es lo mismo, esto es lo mismo. Pero para todo aquello en lo que tengas que ejercer un músculo y al final el cerebro es un músculo que tenemos que ejercer y tenemos que calmar y tenemos que apaciguar y al mismo tiempo, por eso en paralelo, la comunicación animal es un trabajo sobre uno mismo. Porque claro, yo, y te hablo de manera muy personal y muy sincera,
cuando yo empecé a hacer la comunicación animal, yo me puse enferma porque tenía las mochilas, las piedras, y eso hace que al final, si tú no limpias todo lo que tienes y si tú no accedes a tu propia, vamos a decir, tu propio lado sagrado y tu propia luz personal, tú no vas a poder acceder a la luz del otro. Entonces, por eso va de la mano un trabajo personal con un trabajo de la comunicación animal, porque la comunicación animal y los animales ya nos hacen trabajar lo nuestro y ya nos meten a todos en nuestro sitio y ellos son nuestros termómetros al final. Entonces, sabes en ese momento lo que no va en tu vida y lo que tienes que limpiar y lo que tienes que avanzar. Y por eso todo el mundo que tenga esa paciencia para poder y practicar y equivocarse y levantarse y equivocarse y levantarse. Si tú tienes esa pasión por los animales y quieres ayudarles, al final esto es como tocar el piano. Si tú adoras tocar el piano, pues estás 20 horas tocando el piano al día. Esto es lo mismo. Entonces, todo el mundo puede hacerlo. Solo se necesita eso, paciencia con uno mismo, mucha dulzura, porque cuando nos equivocamos, pues nos da rabia, nos frustramos, queremos tirar la toalla, porque también tenemos todos los parásitos internos y externos de decir, claro, porque a mí siempre me han dicho que yo no servía para esto, que no sé qué, que yo no valgo para nada, porque ella es mejor que yo. Entonces, una vez que nos limpiamos de todo esto y pensamos solo en conectar y contactar con ese alma animal, al final todo viene solo. Pero claro, hay que pasar por eso. Hacer trabajo personal, te refieres, ¿no? El limpiar tus prejuicios, tu mente, eso, el trabajarte tú como persona, trabajar tu mente, trabajar tus emociones, ¿no? Eso es. Porque yo de lo que he visto, y también hablo de mí, al principio a mí me costaba horrores estar en silencio y estar en meditación, sin nada. O sea, no hacía falta meditar para conectar con un animal, sencillamente meditar para calmarse. Y además hoy en día estamos bombardeados, hay una bulimia mental con todo lo que son las redes sociales, nos bombardean por todos lados, entonces no estamos acostumbrados a ese silencio interno. Y yo creo que el limpiarse o el trabajar sobre uno mismo se requiere sí o sí un silencio interno, porque sin ese silencio vamos a estar parasitados por todo eso. Entonces no vamos a poder calmar lo que hay dentro. Y para poder comunicar con el animal hay que calmar primero lo que hay dentro. Y eso no quita que seamos un poco hiperactivos, porque yo soy muy hiperactiva, pero cuando estoy en meditación estoy ahí dentro. Entonces hay que Hombre, hacer. mi mente también es bastante activa y siempre estoy pensando en mil cosas y esto. Y bueno, me considero un aprendiz, muy aprendiz todavía, aunque he tenido mis experiencias fuertes en la formación. Como Em, conoce Ana, ¿Eh? como conoce Ana. Eso es, con la yegua esta, ¿no? Porque siempre que pensamos en pues, comunicación animal, ¿no? O cualquier cosa que tenga que ver con los animales, siempre pensamos lo primero en los animales que tenemos más cerca, perros, gatos, en los que consideramos más inteligentes, pero una inteligencia desde lo que pueden humanizarse, quizá, ¿no? Domesticado, sí. Eso es. Lo hemos hablado más de una vez. Y bueno, también se puede hacer con cualquier tipo de animal. Total. Con aves, Pues, con caballos, como has dicho, yo con no cualquier es animal que conviva con gente, ¿no? cierto, cierto. Y porque estabas diciendo antes lo de los caballos que se ponen nerviosos cuando entran en el van, aunque no les hablemos directamente a ellos, ellos sienten lo que ocurre en el ambiente, Por ellos supuesto. escuchan hablar y entienden, aunque no entiendan las palabras tal cual, pero entienden un poco el sentir. La energía de la palabra, totalmente. Eso es. Entonces, lo que yo he visto en esta formación es un poco eso, que es que te pones en el sentir. Quizás sea por la experiencia que tengo con la terapia regresiva, como de proyectar en mi pantalla mental imágenes a lo mejor, o visualizar lo que ese sentir, pero esta experiencia de la que hablábamos con la yegua es que era un
es que era como si yo fuera un caballo, como si yo fuera la yegua y notaba las patas calientes, ¿no? Bueno, igual estoy haciendo spoiler para futuras No, alumnas, porque es un ejercicio que utilizas, ¿no? Pero porque bueno, además eh, fue precioso lo que hiciste ese día. O sea que sí, ya no doy más detalles, ya solo digo eso, ¿no? coméntalo, coméntalo, porque fue precioso lo que viviste ese día. Claro, pero incluso yo sabía si era un hombre o una mujer el que le había errado, veía un poquito el entorno, en otra cosa, digo, bueno, y yo la sentía así como tumbada y como si le estuvieran manipulando la barriga, pero yo creo que pude ver tanto y sentir tanto porque dije, me lo estoy inventando, esto es mentira y no lo estoy haciendo bien porque esto, ¿no? Mientras tanto yo decía, ¿no? Como me dijiste, tú déjate llevar y tal. Y me impresionó mucho porque digo, vale, y esto en todos mis libros que he estudiado y en toda mi carrera y en todas mis cosas, ¿esto cómo lo explico yo ahora? ¿Dónde pone esto? ¿Sabes? Porque, vale, yo con aquel gato a través del cual nos conocimos, sí tenía ese sentir, pero me salía natural, lo crié con biberón y fue así, llegó a mi vida de una manera así como muy, no sé si mágica, loca, no lo sé, pero lo crié con biberón y como que imagino que es algo parecido a lo que las madres desarrollan con sus hijos, ese sentir lo que le pasa ya por la cara que tiene o por los gestos que hace, ¿no? Entonces, mm, las cosas que le pasaban, yo sabía cuando, porque ese gato era un trapecista y se metía por todos los lados y, bueno, se hacía, se rompía cosas y porque no paraba, o sea, era un no parar. Entonces, vale, yo con ese gato, pues como que ahí tenía esa conexión y tal. He tenido otros animales y no ha sido tan fuerte, pero eran, pues eso, animales con los que convivía y tal. Pero una yegua que simplemente la vi en la foto y el sentir todo eso es como, ¡buah! Esto tiene que saberlo el mundo, ¿sabes? Porque me parece tan bonito, primero, el poder contactar así con el alma de un animal, como estabas comentando, que esto pueda servir para que el animal esté más a gusto también, para, ya no es solo para que sea más cómodo para el humano convivir con ese animal, sino para que el animal esté a gusto también, ¿no? Y es un poco mejorar la vida de todos, porque esa persona que adoptó a esta yegua también quería lo mejor para ella. Entonces es la frustración de unos y de otros, ¿no? De la yegua, de no poder decir, oye, esto me está molestando, o esto no me está viniendo bien, o estoy así por esto, y la persona de decir, ya no sé qué hacer para, ¿no? Y siempre, pues el animal que es problemático, ¿no? El animal no se le está entendiendo en la Ahí está. mayoría de casos, ¿no? Ahí está. Entonces, de ahí el poder y la belleza de la comunicación animal es ayudar al animal a través de lo que tú vives para que la persona, el responsable del animal, pueda, pueda al final darle lo que él necesita, según lo que ha salido en la comunicación. Y eso, sobre todo, y es una frase que me has escuchado 20 millones de veces decir, que a pesar de que no tenemos la verdad absoluta, la manera en la que podemos decir las cosas al responsable, sea lo que sea, si eso puede ayudar al responsable y puede ayudar al animal, por supuesto hay que decirlo. Luego ya la persona hace lo que tiene que hacer y si quiere llamar a un médico o a otro, o a un herrero o a otro, eso ya es cosa suya, pero al menos dar esa oportunidad de transmitir lo que el animal te estaba intentando mostrar. Ese dolor, esa angustia, esa fatiga, ese estrés, todo lo que te estaba enseñando ese día. Entonces, para mí, ahí está la belleza, el poder llevar esa conciencia animal a la persona, al responsable del animal. Luego también, claro, eh, a mí con aquel gato, pues también me daba como sensación de culpa de decir, me he equivocado, no le he cuidado como necesitaba, todo este tipo de cosas, ¿no? Entonces, esas personas que recurren a la comunicación con animales o que se lo puedan estar planteando después de oírnos hablar y todo esto, claro, el animal está necesitando cosas que la persona no le está dando. Claro. Entonces, ¿qué se le dice?
O para que la gente entienda muchas veces que, jolín, la mayoría de personas que convive con animales no lo hacen con mala intención, el tratarles de una manera o tratarles de otra porque no conoce realmente lo que está necesitando el animal. Ahí está. Y por eso en la formación también es cómo hablamos, porque el respeto es, por supuesto, hacia el animal, pero en muchísimos casos se nos olvida el punto más importante, que es el responsable del animal. Entonces, ética hacia el animal, respeto hacia el animal, por supuesto, pero también respeto y ética hacia la persona, porque no lo conocemos a esa persona o no la conocemos a esa persona, no sabemos qué tipo de sensibilidad puede tener y cómo le puede afectar lo que yo le tenga que decir o no. Entonces, por eso siempre hay una manera de decir las cosas. Si, por ejemplo, y este es el caso que siempre hemos hablado en las formaciones, imagínate que vemos a un animal que está estresado, un perro, un gato, poco importa, pero un animal que está estresado y cuando tú estás comunicando con el animal, a lo mejor nos envía imágenes de la persona, de la responsable, por ejemplo, imagínate que es una mujer, porque eso me ha pasado muchísimo, y esta responsable, pues claro, el animal lee nuestra energía, lee nuestra alma, entonces no podemos engañarles. Podemos ponernos un montón de perfume que si olemos mal. O sea, no sé si me explico. Esto, la idea es que por mucho que intentemos poner una sonrisa en la cara, si dentro del corazón estamos llorando, el animal lo va a saber. Entonces, el animal, como lee nuestra alma, en nuestra energía, y tú lo sabes muy bien por las terapias esenias también, en nuestra energía, en nuestro cuerpo áureo, se ven todas esas imágenes, traumas, problemas no solucionados. Y entonces el animal te va a enseñar en la comunicación a lo mejor traumas de la infancia de esta mujer. Y el animal a lo mejor ni siquiera había nacido en aquella época. Pero como eso está aquí y lo llevamos en la chepa, el animal se va a estresar con nuestra presencia o a lo mejor se va a estresar cuando no estamos y como a lo mejor si hemos vivido algo traumático, algún tipo de violencia, pues si el animal no está con nosotros va a querer protegernos y entonces se va a sentir frustrado y estresado de no poder protegernos cuando no estamos juntos. Entonces, claro, tú a una persona que no conoces de nada no le puedes decir, oye, a ti te pegaron cuando eras pequeña, oye, a ti te hicieron esto. O sea, es totalmente surrealista decir eso. Y además hay una falta de respeto y de ética brutal. Entonces, en estas cosas, y además porque la señora tú piensas que te llama por su animal, no te llama por ella. Entonces, claro, ella no va a entender por qué estás metiendo su vida privada en todo esto. Entonces, la manera en la que tenemos que explicarle esto o empezar una conversación de esta manera sería eh, por un casual, y es la frase de siempre, por un casual, has sentido en algún momento que, bueno, no te has sentido protegida, sin meternos en nada de lo que podamos dañar a la persona, porque de nuevo no la conocemos. Entonces, yo he visto muchísimas burradas en las formaciones en grupo y, y, claro, son esas burradas que no quiero que la gente, que los alumnos hoy cometan. Entonces, por eso insisto tantísimo en que el respeto hacia la persona tiene que ser impecable. Siempre digo, ponte en el lugar de la persona que te está llamando. ¿Cómo le puedes decir eso a una persona que no te conoce de nada? Entonces, ¿de qué manera escuchas tú a una persona que no te conoce de nada y empieza a decir cosas privadas de ti, de tu infancia y de... Pero sí que es cierto que por ejemplo, en toda la parte ética en la página web, en la parte ética se dice que en el momento en el que tú me das acceso a tu animal, acceso a la conciencia de tu animal, yo voy a tener acceso a tu vida privada. Entonces, eso es lo único que la persona tiene que tener en cuenta, que en muchos casos el 80 o el 90% de los traumas, de los miedos que tienen los animales es por nuestra culpa, pero como tú dices, pensamos que lo hacemos de buena manera y si lo hacemos así es porque pensamos que es la mejor de las maneras por ellos. Pero bueno, no tenemos la ciencia infusa y a veces nos equivocamos y lo bonito es cuando viene alguien y con respeto y con delicadeza te dice, oye, mira, si por un casual haces esto en casa, pues mira a ver si te va bien y si puedes, mira a ver si lo haces así de otra manera y a ver qué pasa. Date un par de días, cambia esta manera de hacer las cosas y a ver qué tal. O si, por ejemplo, es el caso de los abusos o de la violencia,
Entonces, justo en el momento, y eso es lo maravilloso, pero maravilloso de la comunicación animal, es que en el momento en el que la persona toma conciencia, que el animal, que tu animal sabe que tú has vivido ciertos traumas, en el momento en el que tú tomas conciencia, tu energía cambia y la energía del animal cambia. Y ahí a veces ni siquiera necesitamos hacer ningún tipo de protocolo, porque la energía cambia ya en casa. Porque ya hay un declic y la persona dice, ostras, pues entonces voy a tener que trabajármelo esto. De alguna manera, a lo mejor no es el momento porque no hay que forzar el alma, tú lo sabes muy bien, cuando se trabaja, pero no hay que forzar. Pero ya la persona es consciente que su animal ve y siente que hay algo que está perturbando la energía de la mujer. Y ahí las cosas cambian mucho. Hombre, la medicina está empezando a demostrar ya, lleva unos años ya investigando, en cómo afectan las emociones, las vivencias, en el desarrollo cerebral y cómo dejan huella en el cuerpo, las somatizaciones y todo esto. Entonces, de lo que estás hablando, se me queda la idea de que los animales como que tienen ese escáner natural que nosotros los humanos tenemos que entrenar y trabajar para quitarnos toda esta parte mental y poder sintonizar la wifi, como digo yo, para conectar de esa otra manera, desde ese sentir, ¿no? Total. Como que ellos ya lo tienen de serie y viven en base a eso. Por eso hay veces, pues lo que dices tú, ¿no? Que saben, ¿no? Lo que nos ha ocurrido antes de que ellos nacieran incluso, claro. Y, y aún así nos aceptan, aún así nos quieren. Y porque, claro, todos hemos hecho cosas sin mala intención, pero hemos hecho otras con mala intención también. Pero los animales no tienen esa parte de juicio. Los animales, cuando yo por los que tengo en casa, que ahora tengo un perro y un gato, y les veo que hay veces, pues que no es que se peleen, pero hay uno que le dice al otro, oye, esto no me gusta que lo hagas. Hacen así como, "Ah", se marcan así un poco, y luego cada uno por un lado, y antes de 5 minutos pueden estar durmiendo juntos otra vez y no ha pasado nada. Ya está, o sea, no se quedan con ese rencor, con esa cosa de la que nosotros nos tenemos que ir librando. Totalmente. Con el dolor muchas veces y con el trauma eh, les puede ocurrir algo parecido, ¿no? Que, vale, nosotros, me imagino que lo de los perfumes, las colonias y todo esto que decías antes, era un poco el maquillar esas experiencias negativas que nos han ocurrido para tirar para adelante, que es lo que... Hacemos todos. Porque es que hay que seguir y hay que continuar y hay que tirar para adelante, ¿no? Porque, bueno, tenemos a veces la vida emocional un poquito descuidada, vamos a decir. Total. Sí que puede haber animales traumatizados que sí, porque se ven muchas veces. Yo veo a veces vídeos pues, de refugios y tal, de animales que llegan en muy malas condiciones y en pocos meses ese animal vuelve a saltar, vuelve a estar feliz y tal, pero hay animales a los que no les ocurre esto, porque tendrán su perrunilidad o tendrán o su trauma habrá sido como más fuerte o por la razón que sea. Pero con esta técnica también que propones, sí se puede ayudar a recuperar a un animal de todo esto. Sí se puede ayudar y además, te voy a ser súper sincera, en 11 años que llevo haciendo esto, solo he tenido un caso en el que no ha funcionado. Y era un caso en un animal, un perro, que habían intentado quemar vivo. Entonces, eso fue tan sumamente brutal, duro, porque era cuando estaba trabajando como voluntaria en la asociación contra el maltrato animal. Entonces, todos los animales que recogíamos, pues tenían todos millones de piedras en la mochila. Y estos protocolos funcionaron súper bien con todos ellos, menos con este. Pero lo que vivió este fue, ya está esa parte de disociación cuando el alma se va completamente del cuerpo para no sufrir ni físicamente ni emocionalmente lo que hay ahí dentro. Entonces, pues eso. Y eso fue mi espinita. Pero con estos protocolos, normalmente entre 3 días y 5 días de trabajo, el animal empieza pues a liberarse de ese trauma. Y es maravilloso, ¿no? Las cosas que podemos llegar a ver. Es súper bonito. Pero claro,
con una simple foto. Tú no necesitas estar en contacto con el animal. Y de hecho, no quiero, lo he intentado. Pero, y te digo por qué, porque se puede hacer la comunicación en presencial, sin ningún problema. Pero yo, a mí me pones a un animal enfrente y me pongo totonta. Me pongo, ¡ay! No puedo, no puedo. Entonces, lo he intentado hacer con caballos en presencial y no puedo. Porque estoy ahí tocándoles. No, no me. Pero se puede hacer, se puede hacer. Yo solo la foto, el nombre del animal y ya está. Hombre, que se puede hacer, vamos, que es que lo he vivido yo. Que yo decía, jolín, aquí en la formación esta, ¿no? Que el caballo este, pues a lo mejor esto que le ha ocurrido le ha pasado hace un año o hace, vete tú a saber. Y sí, sorprendentemente sí. Y una persona así ya, pues con práctica y tal. Luego dejaré en la descripción del vídeo tu página web y tus redes y eso, por si alguien... Te lo agradezco. Y estaba pensando también, creo que fue que hiciste a Plum, a mi gata, y veías una casa blanca con todas las cosas blancas y esa era mi casa. Porque Sí, claro, pero mira, ahí sí que es verdad que me bloqueé yo diciendo, pues fíjate, pues aquí está, tumbada en una cama, que está todo de blanco, toda la casa blanca, y yo decía, ¿quién tiene la casa blanca entera? Es muy curioso, para mí ha sido un gran descubrimiento y muy evocador, pero incluso a nivel personal para mí. Ya no por comunicar con los animales y descubrir este mundo mágico que también, sino porque el estar en esa sintonía y en esa, no sé cómo decirlo, en esa pureza, no sé, de conexión, me encanta. La verdad, pureza. es como, no sé, se quitan muchos prejuicios mentales, pero a nivel del día a día incluso, ¿no? Esa rumiación mental, el estar buscando dobles sentidos, el preocuparme de cosas que en realidad no tienen que llevarnos a tanta preocupación. O sea, es una terapia para uno mismo, además de facilitar la vida con los animales. Y a mí me sirve mucho y eso sí que es lo que más empleo en mi día a día cuando voy a pasar muchas horas fuera de casa. Se lo digo, ya no decírselo, sino que se lo Sí. comunico y sí que, bueno, pues puede ser su gestión o no, eso da igual. La cosa es que sirve y yo les observo mucho más tranquilos. Qué bien. Y cuando me voy a ir de viaje, pues hay veces que el gato, al perro me lo suelo llevar, pero el gato se queda solo así 2 o 3 días y viene una persona de vez en cuando a ver que todo esté bien y tal. Y igual se lo digo, le digo, mira, pues en estos días no vas a poder salir, tal, no sé qué. Y eso de que cuenta la gente de que cuando se van de viaje los gatos están enfadados y todo esto, a mí no me ha pasado nunca. No. Es Pero por como, eso, porque comunicas y sabe que vas a volver y que no pasa nada. Y que te vas, pero vuelves. qué Es lo bonito, Gemma, qué bonito. que Me ha encantado este rato y me encanta el poder dar a conocer esta, no sé si decirlo, terapia, manera de vivir, no sé cómo decirlo, ¿no? Y lo que te comentaba antes, voy a dejar en la descripción del vídeo tu página web, tus redes y tu contacto, porque además de las formaciones, también haces sesiones de comunicación para gente que necesite, ¿no? Con sus claro, animales. por supuesto. Sí, hago las dos cosas, las sesiones de comunicación y las sesiones de formación. Y me has hablado sobre todo de cosas emocionales, vamos a decir, ¿no? Y de comportamiento y tal, ¿no? Y también puede servir para cosas físicas. Se puede Bien, ayudar a afinar un diagnóstico o a encontrar el mejor tratamiento para completamente. enfermedades. De hecho, no sé si hablamos de este caso la última vez que estuvimos en la formación, pero es que fue muy reciente. Hay protocolos a nivel físico que yo los llamo los milagritos. Por ejemplo, el protocolo para los cólicos de los caballos, los pies, la laminitis, eso hay protocolos de verdad que funcionan de maravilla, de maravilla. Y lo que tú dices de afinar el tratamiento o afinar el diagnóstico con ayuda, por supuesto, del veterinario, porque esto también lo hemos hablado, que si no hay un diagnóstico detrás o al menos unas visitas al veterinario,
pues a ver, yo no soy veterinaria, yo hago esto a distancia, entonces, de nuevo, yo no tengo la ciencia infusa y no puedo decir que tengo la verdad absoluta. Lo que sí que puedo decir es cómo yo siento personalmente al animal. Pero, por ejemplo, en caso de afinar el diagnóstico, un caso que me pasó hace 4 semanas, no más. Una perrita que llevaba meses con diarrea, vamos, súper mal la pobrecita a nivel del estómago, y habían hecho un montón de pruebas, un montón de ecos, un montón de cosas. Y no daban con el resultado, habían puesto un montón de antibióticos, un montón de cosas. Y no había nada que funcionase. Y cuando yo comunico con la perrita, escucho, bueno, la perrita es francesa, en español no sé cómo se dice la palabra, pero escucho ehrlichiosis, la enfermedad de las garrapatas, es una enfermedad de garrapatas, que en francés es ehrlichiose, y escucho ehrlichiose. Entonces llamo a la señora y le dije, por un casual, de en todas las cosas que has hecho con el veterinario, ¿has pedido la prueba de la garrapata? Y me dijo, no. Dije, pues, prueba. Le dije, si lo ves, que puedes hacerlo, pruébalo. Y efectivamente tenía Gliscius, tenía esa enfermedad. Entonces, 3 meses de antibiótico, un antibiótico específico, y ya está. Entonces, en ese caso sí que podemos ayudar también a afinar en el diagnóstico, pero no podremos dar nunca un diagnóstico sin tener algo previo. Eso está, y además que no podemos dar diagnósticos porque no somos veterinarios. Pero a veces, pues eso, escuchas cosas o ves, en casos, a lo mejor veo parásitos. Por ejemplo, en el caso de un perro, de un golden, de un labrador, perdón, con epilepsia, vamos siempre a buscar la causa de la enfermedad, porque no atacamos o no trabajamos la enfermedad directamente, trabajamos la causa de la enfermedad. Entonces, en la epilepsia puede ser a nivel cerebral, directamente sistema nervioso, o puede haber problemas de electrolitos, problemas de gusanos, problemas de cualquier cosa, algo relacionado con el hígado, problemas congénitos. Y este perrito, yo no paraba de ver gusanos en su barriga, un montón de gusanos. Y al final, pues, era eso. Entonces, está ahí haciendo el tratamiento de los gusanos y ayudar. De eso se trata, de intentar poner palabras También hay que tener cuidado en esto, porque estamos poniendo palabras en la boca de un animal que no puede defenderse. Eso es otra cosa. Entonces, hay que tener cuidado con lo que decimos. Ha habido un pequeño problema técnico que me ha saltado que la batería se me estaba acabando, pero ya está solucionado. Sin Porque problema. no puedo cortar esta parte. Lo siento muchísimo para los que nos estáis viendo y por el ruido también que pueda estar habiendo porque hay un aire tremendo donde estoy, que es que, vamos, que se me va a Se volar escucha la casa. bien. No, no te preocupes, se escucha un poquito de fondo, pero sin problema. Voy tapándome aquí el micro, pero bueno, qué bonito esto que estás diciendo del no tener la verdad absoluta, del tener mucho cuidado, del pedir siempre el consejo del veterinario y de ese ir con pies de plomo en transmitir estas sensaciones y estas necesidades de los animales, porque tristemente a mí también me han llegado personas a la consulta, no para comunicación con animales, ¿no? Pero como, claro, yo a mis pacientes no les oculto que estoy abierta a este tipo de realidades, ¿verdad? Pues he tenido alguna paciente que me ha venido a consulta psicológica porque necesitaba resolver el comportamiento de sus animales y precisamente la comunicadora le había dicho, oye, mira, esto puede ser reflejo de todo esto y tal. Sin embargo, muy ética esta otra comunicadora, pero sin embargo me han llegado incluso las notas de audio sí, ¿no? De informes que les dan los comunicadores, ¿no? ¿Cómo te ha dicho esto la comunicadora? O sea, ¿cómo puede decirte esto es palabra de Dios y esto es así tal cual? Eh, esa inseguridad que le puede dar a algunas personas de esto me lo estoy inventando, ¿no? Contrasta mucho con estas otras, porque claro, esto es muy bonito y muy, no sé cómo decir, ¿no? Que una persona puede ir con su ego por delante de decir, pues yo hago,
comunicación con animales y es algo que tú estás viniendo a mí porque yo tengo este poder, vamos a decir, ¿no? Eso es. Y ahí está Entonces, el tema. puede hacer mucho daño porque, claro, todo trabajo hay que pagarlo, está claro, y que tiene que haber una remuneración e intercambio. Estas cosas no suelen ser baratas y aunque sea barato, puede salir muy caro si estás recibiendo consejo de una persona no es todo lo ética que debería o que pone, como tú dices, palabras en boca de un animal que al final, No pues puede no. defenderse, no puede decir, oye, que yo no siento esto, que oye, que no, que lo que sea, a mí no me duele, o no tengo. ¿Cuántas veces he escuchado yo, tu perro tiene un tumor? ¿Qué me estás contando? O sea, ¿qué tienes rayos láser ahí para...? No, entonces hay que tener muchísimo cuidado con eso. Es como si yo voy a una persona que no le conozco de nada y le digo, tu perro te se está muriendo y tiene un tumor porque tú estás con ira. O sea, y además me echas la culpa a mí y me siento culpable. Venga, hombre, un poco de respeto. Entonces Exacto. se nos ha olvidado el respeto. Y Que eso es una pena. también puede ocurrir que el animal esté somatizando algo de alguna de las personas con las que convive. Puede Claro, ocurrir también. por supuesto, que no te digo que no, y en muchos casos, y es una pena, pero en muchos casos es verdad que hay una relación entre si a lo mejor, y yo estoy pensando en, por ejemplo, los responsables de la yegua que hiciste, el señor eh, tenía una enfermedad en la vejiga y uno de los perros de esa familia pues tenía la misma enfermedad. Entonces, estas cosas suelen pasar, pero de ahí a culpabilizar a la persona por lo que le pasa al animal me parece muy cruel, de muy poquita buena persona y yo que no puedo con eso, porque se nos olvida que estamos también hablando con una persona que tiene sentimientos, que no le conocemos, que no sabemos si es sensible o no, si mañana se va a tirar por un puente por lo que le estamos diciendo, entonces, porque no hay un seguimiento detrás. Entonces, vamos a tener cuidadito y vamos a medir nuestras palabras y a hablar a los demás tal y como a nosotros nos gustaría que nos dijesen las cosas, sobre todo una persona que no conocemos de nada y que nos está culpando, entre comillas, por algo que le pasa a nuestro animal. Cuando tú a tu animal lo quieres con locura, porque si no, no llamas a una persona para que comunique con él. Entonces, aquí hay que tener muchísimo cuidado y que sí, que es cierto que todo el mundo al final va a una energía determinada y si esa persona bueno, si yo llamo a una persona que comunica de esta manera es porque yo tengo que aprender algo de esta historia, seguramente, pero que todo el mundo al final va con quien tiene que ir y la energía va a donde tiene que ir, pero hay que tener muchísimo cuidado en cómo hablamos a las personas, porque se nos olvida y el ego pues se nos hincha y que es lo que siempre digo, el ego no es malo, el ego es el ego. A partir de ahí es como utilizas tú el ego. Es como lo del martillo. Con un martillo yo puedo construir una catedral o romperle la cabeza al vecino. Pero el martillo es el martillo, el ego es el ego. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. Trabajo personal, pero ya para todo, ya no solo para esto. Claro, porque si tú necesitas que la otra persona, o sea, tú das esas verdades absolutas de tu perro está así porque esto y esto, y punto pelota porque lo digo yo, si tú lo desarrollas de esa manera es porque tú tienes ahí un problemita a solucionar con tu ego. Entonces, ahí está ese trabajo personal del que yo te hablaba antes. Pero bueno, Pero cualquier terapeuta tiene que hacer ese trabajo de ponerse delante de sí mismo y de ser honesto con él, consigo mismo y trabajarse sus cosas, porque si no, este ego o este miedo o esta inseguridad o este lo que sea, pues se puede apoderar de la terapia y cosas tan bonitas y que pueden aportar tanto, pues al final se ven un poco enturbiadas, ¿no? Pues por eso, por esa falta de trabajo personal. totalmente. Muchísimas gracias, Gemma. Bien. Me ha encantado y bueno, pues quizás si a la gente le interesa, pues podemos hacer otros de, no sé, de algún tipo de cosa que le surja a la gente. Claro, podríamos hacer un live si la gente tiene preguntas. Así nos hacemos algo más en directo. Yo encantadísima. Fenomenal.
Pues muchas gracias a todos, Y, a todas, por vernos, a ti sobre todo, por este ratito. Y no estás solo, como digo siempre, no estás solo. Comunícate, habla, siente, vive. Besitos. chao, gracias.